La grandeza y el esplendor del universo siempre han desafiado la mente del hombre. Lo tientan con lo desconocido. ¿De dónde vino todo? ¿Por qué existe? ¿Tiene algún propósito? ¿Es nuestra existencia el resultado de la inteligencia o somos meros huérfanos cósmicos a la deriva en el océano del tiempo y el espacio? Muchos no lo saben. Sin embargo, hay respuestas disponibles. Cuando el hombre mira hacia el cielo estrellado en una noche clara, de alguna manera siente innatamente que el universo no es un accidente. Pero la mayoría de nosotros vamos de un lado a otro de esta tierra, ocupados con nuestros pequeños asuntos, serenamente indiferentes al significado real de la inmensidad del tiempo y el espacio. Prestamos poca atención al majestuoso dosel de estrellas que se extiende sobre nuestro diminuto planeta. Rara vez reflexionamos sobre preguntas como ¿qué es el universo? ¿De dónde vino todo? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién lo hizo? ¿El planeta Tierra es único en el universo? ¿El hombre está solo en el universo? ¿O mentes extraterrestres en un planeta distante sondean la noche reflexionando sobre las mismas preguntas? En las últimas décadas, los esfuerzos de la ciencia han puesto a disposición de la humanidad una impresionante reserva de información sobre el universo. Nunca antes el hombre había sabido tanto sobre los cielos, pero menos sobre el porqué de su existencia. Este folleto presenta, en breve, un panorama tanto del qué como del por qué, poniendo de relieve un significado que de algún modo ha eludido a la humanidad desde los albores de la civilización. Antes de atreverse a entrar en el terreno de los orígenes, hay que apreciar primero la inmensidad del espacio y el asombroso poder de sus elementos. La primera y más obvia desventaja a la que se enfrenta cualquier buscador de la verdad es la inmensidad de la escala. Solo por su tamaño es imposible conceptualizar el universo. A pesar de la aparente simplicidad de una noche estrellada, el universo es un maestro en ocultar la evidencia. Un escritor científico proporcionó la siguiente descripción. Supongamos que hacemos un modelo a escala donde la distancia de la Tierra al Sol es de poco menos de un cuarto de pulgada. Ahora saca una moneda de 10 centavos o medio centavo nuevo de tu bolso o bolsillo. En la escala de nuestro modelo, las órbitas de los 4 planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, encajan cómodamente en esta moneda con la órbita de Marte representada por la circunferencia. La órbita de Neptuno, el planeta grande más exterior, tendrá 14 pulgadas de diámetro. Y en la escala de nuestro modelo, ¿dónde estará la estrella más cercana? Exactamente a 1 milla de distancia de la moneda de 10 centavos. Esta es la estrella más cercana. El centro de nuestro sistema estelar o galaxia estaría a más de 6 millas, o la distancia aérea de Los Ángeles, California, a Londres, Inglaterra, de la moneda de 10 centavos y los millones de otras galaxias mucho más lejos. Incluso en esta escala enormemente reducida, el tamaño y la inmensidad del universo son verdaderamente alucinantes. Pasamos nuestras vidas en una nave espacial natural, la Tierra, una esfera enorme de aproximadamente 13.000 kilómetros de diámetro. Aunque parece suspendida en el espacio, la Tierra pesa 6.000 millones de toneladas. Dominando nuestro cielo se encuentra ese orbe dador de vida que conocemos como el Sol. Es un horno nuclear ardiente de más de 100 veces el diámetro de la Tierra, compuesto de materia suficiente para formar otros 300.000 planetas como el nuestro. La energía total que emite el Sol en un solo segundo sería suficiente para mantener encendida una estufa eléctrica de 1 kilovatio durante 10.000 millones de años. Dicho de otro modo, la energía que emite el Sol en un segundo es mayor que toda la energía que ha consumido la especie humana a lo largo de toda su historia. Pero solo una pequeña fracción, aproximadamente una 2.000 millonésima parte de la energía de este orbe de 2.000 millones de toneladas, cae sobre la Tierra. Pero incluso teniendo en cuenta esto,
La energía solar que penetra en la superficie de la Tierra excede el consumo energético anual total de todas las industrias del mundo en más de 30.000 veces. Nuestro Sol, a pesar de su tamaño aparentemente masivo, está rodeado por un sistema solar que se extiende hacia el espacio a lo largo de unos asombrosos 3.700 millones de millas. Dentro de esta vasta área hay 9 planetas, 32 lunas, miles de asteroides, millones de cometas e innumerables partículas de polvo y moléculas. Aún así, nuestro sistema solar no es más que una pequeña mota de madera cósmica a la deriva en un rincón infinitesimal del universo. Comparados con todo el panorama estelar, nuestro Sol y su familia de planetas solares no son más que discretos puntos de luz perdidos en un mar de estrellas que fluye al que llamamos Vía Láctea. Las dimensiones de este vasto cúmulo estelar desafían la comprensión. Varios miles de millones de millas. Gira en el espacio como un gigantesco molinillo con brazos repletos de estrellas que se extienden en espiral desde su centro. En algún lugar a lo largo de una de estas extremidades galácticas se encuentra nuestro insignificante Sol y sus 9 planetas diminutos. Sin embargo, incluso nuestra gigantesca galaxia, que incluye miles de millones de estrellas, está prácticamente perdida en la población total del espacio. Mucho más allá de nuestra Vía Láctea, el universo abunda con miles de millones de galaxias adicionales. Si hacemos una estimación del total general de todas las estrellas en el universo visible conocido, llegamos a la asombrosa suma de 1.000 trillones o más. También existe la posibilidad muy real de que el universo se extienda mucho más allá de los límites de la observación astronómica actual. No importa cómo describamos el universo, es absolutamente asombroso. El hombre siempre se ha preguntado si todo esto podría ser accidental. ¿Nuestro universo simplemente surgió en algún momento del pasado distante? ¿O todos los miles de millones de estrellas y las fuerzas dramáticas que las gobiernan siempre han estado aquí? ¿Y existe una razón fundamental para que el universo exista? A lo largo de la historia registrada del hombre, los eruditos han reflexionado continuamente sobre el significado del cosmos, tratando de descubrir respuestas a las antiguas preguntas. ¿De dónde vino todo y cuál era su significado? Durante la época de Cristo, Diodoro de Sicilia contó cómo muchos pensadores de su época consideraban que el universo era eterno y autoexistente sin comienzos definidos. En la época de Platón se pensaba que el universo era el resultado de pura casualidad natural. Después del periodo griego clásico, los eruditos prestaron poca atención a la cuestión de los comienzos hasta aproximadamente el siglo XVIII. En esa época, Immanuel Kant formuló una hipótesis sobre el origen del sistema solar. La idea de Kant fue desarrollada más tarde por el astrónomo francés Laplace y se conoció popularmente como la hipótesis nebular. En pocas palabras, postulaba que nuestro Sol y su familia de planetas se condensaron a partir de una nube de gas. El concepto permaneció en boga hasta el siglo XIX, cuando naufragó en las rocas del avance del conocimiento astronómico. En tiempos más recientes, la instrumentación sofisticada ha permitido a los científicos tomar una conciencia mucho mayor de la inmensidad del espacio. Como resultado, las teorías que se limitaban a explicar el origen de nuestro diminuto sistema solar han dejado de ser el centro de atención de la especulación científica en favor de ideas sobre el origen de todo el universo. El pensamiento científico serio sobre el origen del universo comenzó a finales de la década de 1920. Los astrónomos descubrieron entonces que el cosmos aparentemente se expandía rápidamente, como si fuera un globo inflable gigante. Esto condujo a la formulación de la teoría del Big Bang, que hoy es el modelo más aceptado para el origen del universo actual. Atribuida principalmente al astrofísico ruso George Gamow, la teoría del Big Bang estipula que el universo tuvo su comienzo en una enorme nube primordial hace unos 10.000 millones de años.
En esta nube había una sopa extremadamente caliente y densa de las partículas fundamentales que ahora componen toda la materia que observamos en el espacio. Tal como la concibió originalmente Gamow, hubo una explosión gigante que formó, en cuestión de minutos, todos los elementos del universo. Desde entonces, toda la materia que ahora se condensa en estrellas, planetas, etc., ha estado saliendo al espacio en una expansión gigante. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que el Big Bang inicial no podía explicar totalmente la existencia de muchos de los elementos más pesados que se encuentran en el universo. Además, poco se puede decir o se ha dicho sobre qué fuerza o energía inicial fue responsable de producir las temperaturas y densidades supercalientes que se encuentran en la sopa inicial de partículas fundamentales. El pensamiento cosmológico actual sostiene ahora que los elementos químicos se produjeron por reacciones nucleares que están ocurriendo en el interior de la mayoría de las estrellas. Pero el apoyo a esta teoría se basa primordialmente en la observación del laboratorio terrestre limitada y el cálculo teórico, no en la observación real. Sigue habiendo cierta incertidumbre sobre lo que realmente ocurre en las profundidades de los interiores estelares. Una alternativa al Big Bang, aunque ahora más o menos caída en desgracia, es la teoría del estado estacionario. Los defensores de este último, como lo hicieron muchos pensadores griegos siglos antes, sugieren que vivimos en un universo eterno, sin fin, que siempre ha estado aquí y siempre estará. No hay necesidad de un proceso de creación inicial porque, de alguna manera, se ha creado continuamente nueva materia para mantener un universo equilibrado y estable. Aunque muchos científicos lo consideraron una respuesta muy atractiva durante varios años, el pensamiento del estado estacionario terminó por toparse con algunas dificultades incómodas. En primer lugar, la ciencia no tiene evidencia observacional de que la materia nueva aparezca de manera natural en el espacio, aunque en el laboratorio ha sido posible transformar la energía en partículas atómicas diminutas en aceleradores de partículas de alta velocidad. En segundo lugar, es un hecho observacional bien establecido que el universo está experimentando un agotamiento irreversible de la energía. Con el tiempo, en sentido figurado, se quedará sin gas. Por eso, el pensamiento del estado estacionario ha especulado que la materia nueva y por lo tanto las nuevas fuentes de energía se están formando de manera lenta, surgiendo constantemente. Se ha sugerido un tercer concepto que resuelve algunas de las lagunas de la teoría del Big Bang. Se trata de la teoría del universo oscilante, que incorpora aspectos importantes tanto de la teoría del Big Bang como de la del estado estacionario. Este concepto sugiere, al igual que la teoría del estado estacionario, que el universo siempre ha estado aquí, pero que a lo largo del tiempo toda la materia del espacio se ha ido colapsando hacia adentro para formar la gigantesca nube de la teoría del Big Bang, para luego volver a explotar y empezar a salir a toda velocidad. De esta manera, el universo ha oscilado eternamente entre la expansión y la contracción. En la actualidad, nos encontramos simplemente en una de las expansiones. Y así, los científicos siguen buscando soluciones. Todos los grandes observatorios están ocupados tratando de determinar qué modelo, el de estado estable, el del Big Bang o una síntesis de los dos, se ajusta mejor al creciente corpus de conocimientos astronómicos. Sin embargo, en todo ello, la mayoría de los científicos reconocen que en realidad no están abordando la cuestión realmente importante de dónde surgió originalmente el universo. Toda la investigación actual está dirigida a establecer qué sucedió una vez que ya existían todas las leyes: materia, espacio, tiempo y energía. Como dijo el difunto astrónomo Harlow Shapley hace unos años. Parece, por tanto, que no podemos explicar el origen del universo, pero una vez que se haya puesto en marcha, podremos interpretarlo un poco mejor. Con los audaces avances en la cosmogonía, es posible que en el futuro oigamos hablar menos de un creador y más de cosas como antimateria, mundos espejo y espacio-tiempo cerrado. Sin embargo, antes de concluir, reflexionó:
Sin embargo, la finalidad puede eludirnos. Podemos deducir razonablemente que todo el universo evoluciona, pero las respuestas a estas preguntas pueden estar entre las incognoscibles. ¿Por qué evoluciona? ¿Desde dónde y hacia dónde? Robert Jastrow, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, añade: la ciencia no ofrece una respuesta satisfactoria a una de las preguntas más profundas que ocupan la mente del hombre, la cuestión del principio y el fin. James A. Coleman, profesor de ciencia y escritor de divulgación científica, dice: la cosmología y la cosmogonía modernas, al igual que otras ramas de la ciencia, se ocupan de investigar las leyes del universo. No intentan responder a preguntas relacionadas con una causa original, es decir, de dónde provienen las leyes del universo o cómo surgieron. Fred Hoyle incluso considera que plantearse preguntas como ¿de dónde surgió la materia? Carece de sentido. ¿Por qué existe la gravitación? ¿Por qué existen los campos electrónicos? ¿Por qué existe el universo? Si preguntamos por qué existen las leyes de la física, entramos en el territorio de la metafísica. El científico, en todo caso, no intentará dar una respuesta. No debemos seguir preguntando por qué. Pero, ¿realmente no tiene sentido que un astrónomo pregunte por qué? Harlow Shapley hizo esta observación directa. Ahora nos planteamos las grandes preguntas. ¿Cuál es el antepasado del átomo de hidrógeno? El supuesto punto de partida del universo. ¿Y cuál es el destino de la metagalaxia? El universo. Hacemos las preguntas, pero no recibimos respuesta. Lincoln Barnett, escritor de libros científicos para el público en general, nos dice: los cosmólogos en su mayoría mantienen silencio sobre la cuestión de los orígenes últimos, dejando ese asunto a los filósofos y a la teología. Otro autor, Dean Wooldridge, es un poco más enfático. Pero, ¿qué es realmente la gravedad? ¿Qué la causa? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó? Los científicos no tienen respuestas. La ciencia nunca podrá decirnos por qué existen las leyes naturales de la física o de dónde vino la materia que dio origen al universo. Es bueno que nuestros antepasados hayan inventado el concepto de lo sobrenatural, porque lo necesitamos si queremos responder a estas preguntas. El doctor Gis L. Greenstein, astrofísico del Instituto Tecnológico de California, dijo en relación con el origen del universo: es un terrible misterio cómo la materia surge de la nada. ¿Pudo haber sido algo ajeno a la ciencia? Tratamos de mantenernos al margen de la filosofía y la teología, pero a veces nos vemos obligados a pensar en términos más amplios, a volver a algo ajeno a la ciencia. Si queremos que nuestro conocimiento del universo y de nuestro lugar en él tenga una base integral, debemos empezar a reconocer que la ciencia no nos proporciona todas las respuestas. Las que nos proporciona son, por supuesto, importantes, pero por muy nobles y precisos que sean los esfuerzos de la ciencia, hay un límite a lo lejos que puede llegar la ciencia. La ciencia es física. Las conclusiones extraídas de las investigaciones científicas también pueden ser solo físicas. Esto no significa menospreciar a la ciencia, pero si el hombre espera obtener un conocimiento de los propósitos últimos, debe reconocer, como hacen muchos científicos, la necesidad absoluta de un conocimiento adicional procedente de una fuente externa. Hay muchas cuestiones importantes en el mundo real del hombre que se basan en criterios que van más allá del mundo físico y científico. Cualquier hombre verdaderamente educado necesita aprovechar la evidencia de este hecho intrínseco. Por eso el hombre, por la ciencia sola, es incapaz de determinar totalmente cómo se formó el universo. Nosotros, los humanos, por brillantes que seamos, no podemos saber la respuesta completa solo por medio de la ciencia. Ningún hombre estaba presente cuando comenzó el universo, y no podemos regresar a ese momento. Por lo tanto, si nuestro conocimiento de los orígenes ha de tener un significado integral, no debe pasar por alto la evidencia de la revelación divina. El relato bíblico describe a un personaje que afirma tener respuestas sobre cómo completar la historia. Él dice ser el creador de los seres humanos, el originador del universo,
Él afirma tener poder para intervenir en los asuntos de los hombres y las naciones. En Génesis 1:1 se nos dice por revelación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Francamente, esta es la única respuesta disponible que se basa en la autoridad. Las soluciones de la ciencia ofrecen solo ignorancia de los orígenes últimos. La palabra de Dios es la única manera de completar el cuadro. El patriarca Job entendió esto. Él, Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerza, que solo extiende los cielos, que hace a Arturo, Orión y las Pléyades. Job 9, del 4 al 9. Una vez más, a través del profeta Isaías, Dios se revela como el arquitecto supremo del universo. ¿A quién pues haréis semejante? ¿A Dios? ¿No lo sabéis? ¿No habéis oído? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías 40:18 y de 21 al 22. Este mismo Dios prometió a Abraham en Génesis 22:17 que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es claro que Dios no estaba hablando de un universo pequeño y localizado que consistía solamente en unos pocos miles de estrellas. La palabra de Dios entonces tiene el fundamento, el principio de por qué el universo está aquí y de dónde vino. David nos dice que la existencia del universo demuestra a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. La Biblia está llena de afirmaciones que afirman enfáticamente que Dios creó el universo, que Él hizo al hombre, nuestra tierra y los ecosistemas que nos rodean. La verdad del verdadero origen de este asombroso universo solo se le hace clara al hombre que tiene la voluntad de considerar la revelación bíblica y el coraje de ponerse en armonía con las leyes del Dios creador. Cuando viajamos por la Tierra, solemos juzgar la distancia en función del tiempo que tardamos en llegar a un lugar determinado. Lo mismo ocurre en el espacio. Pensemos en un viaje cósmico imaginario al Sol, y más allá. Para empezar, nos subimos a un vehículo espacial capaz de volar a la velocidad de un avión comercial moderno. Tras el despegue, nos encontramos volando por el espacio a una velocidad de 1040 kilómetros por hora, casi la velocidad del sonido. En 15 días llegamos a las frías, estériles y llenas de cicatrices de la Luna. Tras una rápida comprobación de nuestros instrumentos de navegación, nuestro rumbo se restablece hacia nuestro próximo destino, el Sol. ¿Cuánto tardaríamos en llegar allí? 14 años. Obviamente eso es demasiado tiempo, así que aumentamos la velocidad a Mach 3 o 3 veces la del sonido, 3.600 kilómetros por hora. Ahora nuestro viaje al Sol dura apenas 5 años. Al llegar al Sol, dirigimos nuestra nave espacial hacia los confines de nuestro sistema solar, pero será mejor que nos olvidemos de ir. A nuestra velocidad actual de Mach 3 nunca lo lograremos. Nos llevaría más de 100 años llegar al planeta Saturno. Así que rápidamente se activan unidades de energía adicionales en nuestro vehículo espacial imaginario. Pronto nuestra velocidad aumenta a 20.000 millas por hora, 5 veces la de las naves espaciales Apolo recientes. Otros 5 largos años transcurren mientras avanzamos lentamente hacia Saturno. Poco a poco comenzamos a darnos cuenta del doloroso hecho de que cuando lleguemos a Saturno habremos estado viajando en el espacio durante más de 10 años y todavía no estaremos fuera de nuestro propio sistema solar. Son necesarias medidas drásticas si queremos completar nuestro viaje al espacio exterior. Ahora estamos listos para un nuevo tipo de viaje. Nuestra nave espacial viajará ahora a través del espacio a la velocidad de la luz. Por supuesto, es totalmente imaginario. La velocidad de la luz es de aproximadamente 186.000 millas por segundo. Eso significa que en un año la luz viaja aproximadamente 6 millones de millas. Si hubiéramos comenzado a esta velocidad, nuestro viaje a través del sistema solar habría requerido solo unas pocas horas. Pero el Sol y los planetas son vecinos virtuales y queremos viajar más allá de ellos hasta algunas de las estrellas más cercanas. Así que programamos nuestro ordenador de navegación inercial para que nos lleve a Alpha Centauri,
la estrella más cercana a nuestro propio sistema solar. A medida que el planeta más exterior, Plutón, se aleja lentamente de la vista, nos acomodamos a nuestra rutina habitual de nave espacial, esperando ansiosamente nuestra llegada a Alpha Centauri. Cenamos a la hora habitual y jugamos unas cuantas partidas de bridge con el resto de la tripulación. Más tarde, a la hora de acostarnos, nos sumimos en un sueño tranquilo, cansados de los acontecimientos del día. A la mañana siguiente, lo primero que hacemos es consultar con el navegante cuánto tiempo más tardaremos en llegar a Alpha Centauri. Se nos cae la cara de asombro cuando oímos su respuesta: 4 años y medio. Incrédulos, le pedimos que vuelva a comprobar sus cifras. Seguramente viajando a una impresionante velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, nuestro viaje a la estrella más cercana debería llevar mucho menos tiempo. Pero el navegante confirma sus cálculos originales. Visiblemente conmocionados, empezamos a reconsiderar la posibilidad de alcanzar algunas de las estrellas más prominentes de nuestro vecindario inmediato. ¿Qué pasa con Sirio, la estrella más brillante visible para nosotros? Llegaremos allí en 8 años y medio, responde el navegante. Casi desesperados, hojeamos rápidamente nuestro almanaque espacial en busca de otros candidatos cercanos. Nuestro dedo se posa en Rigel, una estrella prominente en la constelación de Orión. El telémetro de navegación inercial regresa con un conjunto de cifras inquietantes. Tiempo hasta Rigel, 900 años. Ni siquiera podemos llegar a una décima parte del camino, incluso si vivimos hasta la madura edad de 90 años. Nos damos cuenta de que tal vez tengamos que abandonar nuestra misión por completo. Sin embargo, el panorama desalentador se aclara considerablemente después de consultar con nuestro ingeniero de vuelo. Nos informa de que un convertidor de energía de curvatura recientemente instalado nos permitirá viajar a través del espacio a una velocidad superior a la de la luz. Esto es pura ficción, porque la teoría de la relatividad de Einstein demuestra que esto es imposible. El propósito de este viaje imaginario es simplemente ilustrar la inmensidad del espacio. Obviamente, no representaría condiciones realistas, especialmente viajando a velocidades cercanas a la de la luz. A estas velocidades, las relaciones realistas entre masa, tiempo y velocidad se vuelven bastante complejas y están regidas por la teoría de la relatividad de Einstein. Con la nueva unidad de potencia, nuestra velocidad se eleva a warp 100 o 100 veces la de la luz. Llegamos a Rigel en menos de 5 años. Continuando con nuestro itinerario planeado, la siguiente etapa de nuestro viaje será un viaje exploratorio a nuestra galaxia natal, la Vía Láctea. Dirigimos nuestra nave espacial hacia su núcleo central, donde la concentración de estrellas es tan densa que desde nuestro punto de observación parecen una única masa brillante. Pero una vez más, nuestro navegante nos presenta una serie de cifras inquietantes. Viajando a solo warp 100 veces la velocidad de la luz, todavía se necesitarán unos exasperantes 300 años para llegar al centro de nuestra galaxia. Sin desanimarnos, empujamos nuestro acelerador electrónico hacia adelante hasta que nuestra nave espacial se mueve a una vertiginosa warp 10.000 veces la velocidad de la luz. Con satisfacción observamos que el centro galáctico ahora está a solo 3 cortos años de distancia. Al acercarnos al centro de la Vía Láctea, nuestra atención se centra rápidamente en el brillante resplandor de las luces que irradian las formaciones de racimos de estrellas densamente agrupados en forma de bola, conocidos como cúmulos globulares. Una observación cuidadosa de estos cúmulos revela que sus estrellas individuales giran de un lado a otro como mosquitos en un enjambre. Deseamos alterar ligeramente nuestro rumbo para observar más de cerca estos fascinantes grupos de estrellas, pero abandonamos rápidamente la idea cuando nuestro astrónomo residente nos advierte que la luz combinada emitida por estas estrellas es tan intensa que, una vez dentro de su formación, con toda probabilidad quedaríamos ciegos al instante. Nuestro avance a través de la Vía Láctea continúa. A la colosal velocidad de warp 10.000, 1.860 millones de millas por segundo, todavía nos lleva otros 5 años llegar al borde exterior de nuestra galaxia. Y cuando salimos de sus confines, nuestro viaje a través del espacio conocido apenas ha despegado.
Fuera de la Vía Láctea nos enfrentamos a miles de millones de otras galaxias similares a la nuestra. Recordemos que las estimaciones actuales sostienen que el universo puede estar repleto de más de 1.000 millones de estos conglomerados cargados de estrellas. Nuestro astrónomo residente señala que podemos entender mejor la densidad de población galáctica imaginando un trozo de cielo del tamaño del cuenco de la constelación, la Osa Mayor. Vista desde la Tierra, 50.000 galaxias individuales, continúa, se han descubierto precisamente en esa zona del cielo. Un sentimiento de frustración nos invade. A este ritmo nunca completaremos nuestro viaje cósmico. Pero nuestro ingeniero de vuelo viene de nuevo a nuestro rescate y nos informa de que nuestro convertidor de energía nos permitirá hacer un aumento más de velocidad, hasta 1.000.000 de kilómetros por hora. Con renovada confianza, fijamos el rumbo hacia uno de nuestros vecinos galácticos más cercanos, la nebulosa de Andrómeda, un vasto conjunto estelar similar a la Vía Láctea. Sin embargo, hay una creciente sensación de inquietud al darnos cuenta de que incluso a 1.000.000 de veces la velocidad de la luz todavía nos llevará 2 años llegar a Andrómeda. A medida que nuestra nave espacial se sumerge en la lejanía del cosmos, la Vía Láctea retrocede rápidamente al fondo. Ahora podemos captar por primera vez algo de sus dimensiones generales y su apariencia. Tiene la forma de un gigantesco molinillo iluminado que gira en la oscuridad del espacio. Su diámetro es de unos asombrosos 945 millones de kilómetros. No es de extrañar que haya tardado tanto en cruzar sus límites. En este punto, recordamos que nuestro sistema solar se encuentra aproximadamente a 3/4 partes del camino hacia afuera en uno de sus brazos espirales giratorios. Pero debemos buscar en vano nuestro Sol y sus 9 planetas entre esta vasta hueste de estrellas, ya que, como nos informa nuestro astrónomo, el Sol es simplemente una estrella enana amarilla común y corriente, demasiado débil para ser vista desde fuera de la Vía Láctea. Continuando hacia Andrómeda, reflexionamos sobre el hecho increíble de que millones de otras galaxias pueblan el universo. Muchas de ellas, sabemos, están organizadas en formaciones celestiales aún mayores, acertadamente llamadas supergalaxias. Estas supergalaxias consisten en decenas de miles de galaxias individuales. Un gigantesco sistema de galaxias, tal vez de 40 millones de años luz de diámetro, y unos pocos millones de años luz de espesor. Tal vez, reflexionamos, nuestra Vía Láctea es un mero satélite de alguna supergalaxia muy distante. Nuestro hilo de pensamiento se interrumpe cuando el navegante nos informa de que la nave espacial se está acercando a las afueras de Andrómeda. Con pesar, nos damos cuenta de que esta galaxia vecina tendrá que ser el límite de nuestro viaje cósmico. Más allá de Andrómeda, en las profundidades del espacio exterior, se encuentran los misteriosos cuásares, púlsares y radiogalaxias, pero hace tiempo que hemos abandonado la esperanza de alcanzarlos. Sus distancias son de cientos y miles de millones de años luz. Semejante empresa sería prohibitiva incluso para nuestra imaginaria nave espacial superpoderosa. Un tanto abatidos por la decepcionante perspectiva de tener que volver a casa, comenzamos los preparativos para nuestro regreso a la Tierra con nuestras esperanzas de conquistar el espacio ahora considerablemente disminuidas. Han transcurrido 25 años desde que despegamos de la superficie de la Tierra y aunque nos lanzamos a través del espacio a una velocidad de hasta 1.000.000 de veces la de la luz, nunca salimos de nuestro vecindario galáctico inmediato. En palabras de un autor, ahora nos damos cuenta de que una hormiga decidida a atravesar Estados Unidos a gatas tiene más posibilidades de cumplir su tarea que un hombre que intenta cruzar el universo. Los hombres a veces hablan de conquistar el espacio. Tal vez inmiscuirse en él sería una mejor manera de expresarlo, porque el universo es verdaderamente inmenso. Las estrellas individuales que pueblan el universo son impresionantes por sí mismas. Para el observador casual en una noche clara, la mayoría de ellas pueden parecer bastante similares en apariencia. En realidad, existen enormes diferencias entre los diversos miembros de la población estelar. Las estrellas se clasifican principalmente por el tipo de luz, rayos que emiten o por el color de la energía que irradian. En un extremo del espectro de luz estelar están las gigantes ultravioletas,
con temperaturas superficiales abrasadoras de alrededor de 50.000 grados Fahrenheit. Nuestro Sol está a simples 10.000 grados Fahrenheit. Debido a sus altas temperaturas, estas centrales eléctricas azules emiten la mayor parte de su radiación en el rango ultravioleta invisible del espectro de luz. Su consumo de energía es prodigioso. Rigel, por ejemplo, una gigante azul a 800 años luz de distancia, bombea energía a una velocidad 40.000 veces mayor que el Sol. Si tenemos en cuenta que nuestro Sol, una simple enana amarilla, utiliza su combustible de hidrógeno a un ritmo de 4,5 millones de toneladas por segundo, el consumo de energía de Rigel se vuelve gigantesco en comparación. En marcado contraste con las grandes azules, lamentamos las relativamente frías enanas rojas. Estos generadores nucleares del tamaño de una pinta son el tipo de estrella más común en el cosmos y tienen temperaturas superficiales en el rango de 3.000 grados Fahrenheit a 5.000 grados Fahrenheit. Son difíciles de detectar debido a su baja luminosidad y porque la mayor parte de su energía se produce en la región infrarroja del espectro de la luz. En comparación con nuestro Sol, las enanas rojas son avaras en energía. Wolf 359, una de las estrellas más débiles conocidas, tiene un diámetro de solo el 3% del tamaño de nuestro propio Sol y emite débilmente solo una 50.000ª parte de energía. Kruger 60b, otra enana roja cercana, tiene aproximadamente un octavo del tamaño del Sol, pero irradia solo 4/10 de luz. Entre estos dos extremos hay una amplia variedad de estrellas anaranjadas, amarillas y blancas, con distintos grados de masa y brillo. Sin embargo, es más que significativo que nuestro Sol ocupe aproximadamente la mitad de la escala de tipos de estrellas, tanto en términos de tamaño como de luminosidad. Como estrella amarilla, con un radio de poco menos de 1.000.000 de millas, el Sol genera su energía predominantemente en la parte visible del espectro. Si no fuera así, la vida tal como la conocemos en la Tierra sería imposible. En un extremo, la luz de una estrella azul caliente, al ser predominantemente ultravioleta, haría imposible la mayoría de las formas de vida que conocemos. Las estrellas rojas más pequeñas también serían incapaces de sostener una biosfera razonable debido a un suministro inadecuado de luz visible. A este respecto, Sir James Jeans, el famoso astrónomo británico, trazó un contraste interesante para ilustrar algunas de las enormes diferencias que existen entre los diversos miembros de la población estelar. Si el Sol se representa con una vela común, Wolf 359 y 789-6, dos de las estrellas más débiles descubiertas, son algo menos que luciérnagas, mientras que S Doradus, una estrella 300.000 veces más brillante que el Sol, es un faro, y las supernovas son ciudades en llamas. Si el Sol comenzara a emitir tanta luz y calor como S Doradus, la temperatura de la Tierra y de todo lo que hay en ella aumentaría hasta unos 7.000 grados, de modo que tanto nosotros como la Tierra sólida desapareceríamos en una nube de vapor. Por otro lado, si la emisión de luz y calor del Sol cayera de repente hasta la de la enana roja, Wolf 359, la gente en el ecuador de la Tierra descubriría que su nuevo Sol solo daba tanta luz y calor al día como un fuego de carbón a 200 metros de distancia. Todos estaríamos congelados, incluso la atmósfera de la Tierra estaría congelada a nuestro alrededor. Otro hecho afortunado acerca de nuestro sistema solar es que tiene solo una estrella. La mayoría de las estrellas se encuentran en grupos de estrellas múltiples de 2, 3, 4 y más. La proporción de estrellas múltiples es sorprendentemente alta. Varias fuentes estiman que hasta 3/4 partes de todas las estrellas del universo son sistemas múltiples. Normalmente no apreciamos este hecho cuando miramos al cielo, debido a la proximidad de las estrellas múltiples entre sí. Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, es en realidad un sistema de 3 estrellas. Las 2 estrellas principales del trío son similares a nuestro Sol. Una ligeramente más grande y luminosa, la otra más fría y pequeña. Ambas están orbitadas por una diminuta estrella enana roja llamada Próxima Centauri.
Sirio A, la estrella más brillante del cielo, es otro buen ejemplo. Es casi el doble de caliente que nuestro Sol y aproximadamente la mitad de veces su diámetro. Su compañera, Sirio B, es una débil estrella enana blanca que brilla solo una 10.000ª parte de su compañera, Sirio A. Algunas estrellas dobles o binarias están tan cerca que su atracción mutua provoca enormes erupciones de gas de manera que pasan de un lado a otro entre las dos estrellas. Otras binarias parecen variar en brillo porque se eclipsan periódicamente. Se ha observado que otra clase de estrellas variables, conocidas como cefeidas, experimentan fluctuaciones periódicas en su brillo sin la ayuda de una compañera eclipsante. Algunas de estas estrellas faro de parpadeo rápido tienen intervalos de llamaradas de solo unas horas de duración. Se cree que estas variaciones se producen por una acción de jadeo debido a la expansión y contracción de la piel de la estrella. Aunque las estrellas pueden variar radicalmente en tamaño y en la cantidad de luz que irradian, todas siguen patrones similares de envejecimiento y desarrollo. Todas ellas son esencialmente hornos nucleares gigantes que generan energía convirtiendo hidrógeno en helio mediante el mismo proceso básico utilizado en la bomba de hidrógeno. En el curso de este proceso de conversión de hidrógeno a helio, la materia se transforma en energía según la conocida ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado. Esto explica la estupenda luz y el calor que irradian todas las estrellas. Pero como cualquier fuente de energía, las estrellas solo tienen una cantidad limitada de combustible. A medida que se quema, la estrella va agotando continuamente su reserva de hidrógeno y al mismo tiempo acumulando un depósito de cenizas de helio. Con el tiempo, estos residuos crecen hasta el punto en que las fuerzas internas de la estrella se desequilibran. La estrella se ve entonces bruscamente sacudida fuera de su estado anterior de tranquilidad y crece rápidamente en tamaño a medida que aumenta drásticamente la tasa de su consumo de combustible. En este punto, una estrella normal como nuestro Sol se convertiría en lo que se denomina una gigante roja. Las estrellas más masivas terminarían en la categoría de supergigantes. Algunas de estas estrellas anormales son inmensas. Por ejemplo, Epsilon Aurigae, la estrella más grande conocida hasta ahora observada en el universo, tiene un diámetro aproximadamente 2000 veces el del Sol. Este coloso rojo, si reemplazara a nuestro Sol en el centro del sistema solar, se extendería más allá de la órbita de Saturno. Tiene un diámetro increíble de 2.500 millones de millas. Antares, otra supergigante conocida, tiene un diámetro solo 450 veces el del Sol. Comparada con Epsilon Aurigae, es menor, pero colocada en el centro de nuestro sistema solar, consumiría la órbita de Marte. Sin embargo, a pesar de todo su tamaño, las gigantes rojas son en realidad mucho aire caliente, literalmente. En las circunstancias adecuadas, uno puede ver a través de ellas porque su circunscripción es muy delgada. En un caso, los astrónomos han podido observar otra estrella a través de las capas transparentes de una de estas tenues gigantes rojas. Su materia es tan enrarecida que es comparable al mejor vacío que el hombre puede producir en el laboratorio. Una gigante roja en su estado superhinchado no puede existir de esa manera para siempre. Esta fase de la existencia de una estrella es relativamente corta en comparación con la larga fase normal en la que consumía combustible a un ritmo más pausado. A medida que la temperatura de la estrella continúa aumentando debido a la presión ejercida por la energía gravitatoria, las cenizas de helio en su núcleo se convierten en combustible en un nuevo tipo de reacción nuclear, pero menos eficiente. Los productos de desecho de este nuevo proceso de combustión también proporcionan combustible para otro tipo de reacción más pesada. Esta cadena de eventos, según los astrónomos, finalmente conduce a la formación de elementos más pesados, como magnesio, neón, silicio y oxígeno. Pero finalmente se llega a un punto, con la formación del hierro, en el que los elementos se vuelven demasiado pesados para desencadenar más reacciones. En consecuencia, se agota cada vez más combustible nuclear hasta que la estrella finalmente colapsa bajo la creciente presión de su gravedad interna. En este punto, los científicos creen que ocurren los siguientes eventos dependiendo del tamaño de la estrella. Las estrellas más pequeñas simplemente se contraen y mueren a medida que consumen el combustible restante,
convirtiéndose en enanas blancas en el proceso. Cuando se agota el residuo de su combustible, cesan su existencia activa y se convierten en cenizas negras quemadas que flotan en el espacio. Las estrellas más grandes, más de 1,4 veces la masa del Sol, comparten un destino menos plácido. En lugar de apagarse dócilmente, mueren con un rugido, produciendo el espectacular fenómeno llamado por los astrónomos nova. Las fuerzas desatadas en este tipo de degeneración estelar son tan titánicas que están más allá de las comparaciones terrestres. En teoría, una nova se produce por un colapso rápido de la estrella cuando los parpadeantes fuegos nucleares ya no pueden soportar la disminución de los suministros de combustible y la presión de la gravedad. Esto produce de repente temperaturas que puedan superar los 1.000 millones de grados Fahrenheit. Esto, a su vez, detona una explosión termonuclear masiva de proporciones gigantescas. Es como si una estrella entera se hubiera convertido en una gigantesca bomba de hidrógeno. De hecho, una fuente estimó que la energía liberada por una de esas explosiones equivalía a 1 billón de billones de bombas de hidrógeno, un 1 seguido de 24 ceros. Los astrónomos denominan supernova a la mayor explosión estelar de este tipo. Un escritor lo describió así: la enorme energía térmica se convierte así en radiación tan intensa que la luz visible procedente de la estrella en explosión es casi tan brillante como la que proviene de una galaxia entera de 100.000 millones de estrellas ordinarias. Si la masa de material en las capas externas de una estrella en explosión es aproximadamente igual a la masa de nuestro Sol, la energía liberada por segundo en la explosión es comparable a la producción de energía de nuestro Sol durante 1.000 millones de años. De esta catástrofe cósmica emergen los restos destrozados de la antigua estrella, pero en un estado radicalmente alterado. Las fuerzas gravitacionales responsables de la explosión en primer lugar ahora mantienen el material estelar restante con tal tenacidad que lo comprimen hasta alcanzar densidades extremadamente altas. Teóricamente, si la explosión no es demasiado violenta, los restos estelares se configuran como una estrella enana blanca. Las enanas blancas son liliputienses, incluso comparadas con una estrella mediana como nuestro Sol. La mayoría de ellas son aproximadamente equivalentes a la Tierra en términos de tamaño y diámetro, pero son pesos pesados estelares en lo que respecta a la densidad. Sirio B, una enana blanca bien conocida, es solo el doble de grande que la Tierra, pero tiene aproximadamente la misma masa que el Sol. En otras palabras, es unas 12.000 veces más pesada que la Tierra. En Sirio B, el Empire State Building se encogería hasta el tamaño de un alfiler, y sin embargo tendría el mismo peso. En una enana blanca, un guisante pesaría más que un camión, o, como afirmó un autor, una pelota de ping-pong llena de su sustancia tendría la masa de varios elefantes. Y sin embargo, a pesar de toda esta compresión, la enana blanca es bastante espaciosa en comparación con su prima más pequeña, la estrella de neutrones. Los científicos teorizan que si una explosión de supernova es particularmente violenta, los restos estelares se condensarán aún más que la etapa de enana blanca para formar lo que se ha convertido en uno de los descubrimientos más fascinantes de la astronomía moderna, la estrella de neutrones. En comparación, incluso las enanas blancas son enormes. Imaginemos que comprimiéramos toda la materia del Sol en una esfera diminuta de unos 16 kilómetros de diámetro y obtendríamos la densidad aproximada de una estrella de neutrones. Las densidades son del orden de 1.000 millones de toneladas por pulgada cúbica. Esto equivale a todas las personas del mundo comprimidas en una sola gota de lluvia. Esa pelota de ping-pong que tenía la masa de varios elefantes en una enana blanca ahora tendría la masa de un gran asteroide como Juno, un planeta menor de 190 kilómetros de diámetro. No se pueden lograr densidades increíbles como esta a menos que se altere fundamentalmente la estructura atómica de la materia involucrada. La fuerza gravitatoria ejercida en una estrella de neutrones es tan fuerte que teóricamente puede superar las fuerzas repulsivas normales que existen entre los electrones y los protones dentro del átomo. Este impacto de partículas atómicas elimina esencialmente gran parte del espacio abierto
que existía anteriormente entre el núcleo del átomo y sus electrones. Resultado, materia superdensa. Hasta finales de los años 60, los astrónomos habían postulado la existencia de estrellas de neutrones, pero nunca habían encontrado evidencia observacional de una en el universo. Sin embargo, en 1967 y 1968, los radioastrónomos de Cambridge, Inglaterra, descubrieron el primero de una serie de pequeños objetos celestes nuevos a los que llamaron púlsares, debido a una serie de extraños y al principio desconcertantes pulsos de radio que emitían. Investigaciones posteriores revelaron que las estrellas de neutrones eran, sin duda, la fuente de estos púlsares. El factor decisivo fue el descubrimiento de un púlsar en la nebulosa de Cangrejo, los restos de una explosión de supernova observada por primera vez por los chinos en 1054 después de Cristo. Los astrónomos rápidamente se dieron cuenta de que los pulsos de radio se debían a la rotación de las estrellas de neutrones. Se descubrió que la frecuencia del pulso coincidía con la velocidad de rotación. Entonces se determinó que la estrella de neutrones en la nebulosa del Cangrejo giraba a la increíble velocidad de 30 veces por segundo, una velocidad de rotación comparable a la de un generador eléctrico moderno. Y, en esencia, eso es precisamente lo que es la estrella de neutrones, una gigantesca dínamo estelar autopropulsada que irradia energía al espacio exterior. La producción total de energía del púlsar del Cangrejo es del orden de un 1 seguido de 31 ceros de vatios. Se necesitaría la radiación de 100.000 estrellas como el Sol para igualar esta producción de energía. El mismo autor señaló que en el intervalo de tiempo de un solo pulso alrededor de un treintavo de segundo, el púlsar del Cangrejo vierte tanta energía en rayos X solamente como la que nuestro Sol emite en todas las longitudes de onda durante un periodo de 10 segundos. Pero esta dínamo estelar, que gira en los cielos como un faro superpotente, es más que un simple generador eléctrico y óptico. Según los astrónomos, también arroja electrones y protones altamente cargados, de manera similar a un acelerador de partículas atómicas hechos por el hombre. El tamaño de las estrellas normales, su temperatura y su color dependen de la cantidad de combustible de hidrógeno con la que cada estrella inició su vida estelar. Las estrellas ligeras son frías y rojas. Tienen el combustible suficiente para arder lentamente y de forma tenue. Las estrellas más grandes pueden soportar una reacción más intensa y arder más calientes y amarillas. Las estrellas más grandes arden aún más calientes, más brillantes y más azuladas. Las estrellas más pesadas de todas arden tan intensamente que sus radiaciones están casi en su totalidad en el rango ultravioleta. Nuestro Sol es una modesta estrella amarilla del tipo G2 con una superficie de 9.700 F, un diámetro de 864.000 millas que emite sus radiaciones máximas como luz visible. La ilustración muestra los diámetros y colores relativos. También se enumeran las temperaturas de la superficie, F, y el brillo, veces el de nuestro Sol. Sin embargo, ni siquiera el púlsar de la estrella de neutrones es el abuelo de los haces de energía estelar. Teóricamente, es posible que el colapso de una estrella sea tan violento que pase más allá de la etapa de neutrones para convertirse en lo que los astrónomos llaman un agujero negro. Incluso el nombre suena siniestro, pero el agujero negro es todo lo que su nombre implica. Es tan rígido como su materia y tan denso que, en teoría, nada más que la gravedad puede escapar de sus garras una vez dentro de su esfera de influencia. Por eso es negro. Ninguna luz escapa de su superficie. Se cree que un agujero negro no tiene más de 6 kilómetros de diámetro, o aproximadamente un tercio del tamaño de las estrellas de neutrones. Se podría comparar con una aspiradora celestial gigante. Absorbe todo lo que está a su alrededor. Un autor lo expresó de esta manera. La luz que se le dispara cae dentro. Una partícula que se le dispara cae dentro, para nunca volver a emerger. En estos sentidos, el sistema es un agujero negro. Aunque hay indicios de que los agujeros negros existen, hasta la fecha no se ha observado ninguno con certeza. Con suerte, si algún día los descubrimos, será desde una distancia segura, o de lo contrario, qué maravillas más extrañas
y a la vez magníficas contiene el universo. Antes de la década de 1920 se sabía relativamente poco sobre la estructura del universo fuera de nuestra galaxia. Hasta entonces no había telescopios lo suficientemente potentes como para permitir a los astrónomos explorar las profundidades del espacio. Pero con la llegada del telescopio reflector de 100 pulgadas en el Monte Wilson, el telón comenzó a levantarse sobre los cielos más allá de nuestra Vía Láctea. A medida que el aluvión de nuevos datos llegaba a través de las lentes de estos gigantes de cristal recién construidos, los astrónomos comenzaron a generar una serie de nuevas teorías para explicar lo que veían. La primera teoría importante que surgió de esta revolución cosmológica fue la hipótesis del Big Bang. La primera versión fue presentada por el científico belga Ave Georges Lemaitre en 1931. Postuló que el universo se originó a partir de un único y estupendo átomo primigenio al que llamó huevo cósmico. Este átomo era tan inestable que se desintegró en una explosión catastrófica que envió sus fragmentos rotos hacia el espacio. Sin embargo, la teoría de Lemaitre no tenía en cuenta todos los diversos elementos que se encuentran actualmente en el universo, y sus debilidades más fundamentales eran: ¿cómo pudo formarse un átomo tan grande como este y de dónde vino? La mayoría de los astrónomos han admitido que la teoría de Lemaitre solo tiene valor histórico. La teoría del Big Bang más destacada es la propuesta por George Gamow y otros. En su hipótesis, Gamow especuló que el universo comenzó con una enorme nube primordial sobrecalentada que contenía una sopa de todas las partículas fundamentales dentro de un vasto átomo. Las temperaturas en la nube eran del orden de varios millones de grados Fahrenheit. Hace unos 10.000 millones de años hubo una explosión gigante. En aproximadamente 30 minutos, todas las partículas en la nube que explotó se combinaron para formar todos los elementos del universo. Surgió el hidrógeno. Luego vinieron el helio, el berilio, el boro y todo el resto. La materia recién formada finalmente se enfrió y se condensó para formar las galaxias, las estrellas y otros fenómenos estelares que los astrónomos ahora ven expandirse rápidamente hacia el espacio exterior. Por muy lógico que suene todo esto, la teoría del Big Bang de Gamow se topa con dificultades ya en la formación del tercer elemento de la tabla periódica de 92 elementos naturales. El litio, que aparece después del helio en la tabla periódica clásica de elementos, es tan inestable que inmediatamente invierte la reacción y se descompone en helio. Como el litio no podría formarse mediante este tipo de reacción, impediría que el Big Bang pasara al siguiente elemento superior en la tabla periódica. En consecuencia, la formación de todos los elementos conocidos a partir de una explosión de este tipo sería imposible. Hubo una tendencia a rechazar el modelo antes mencionado, la teoría de Gamow, y a hacer la observación medio en broma de que la teoría de Gamow es una manera maravillosa de construir los elementos hasta llegar al helio. Los acontecimientos recientes han indicado que esta afirmación debe tomarse en serio. La sopa de 10.000 millones de grados de Gamow sonaba bien, pero desafortunadamente cuando Gamow y sus colaboradores se pusieron a hacer cálculos detallados, se encontraron con un obstáculo que resultó insuperable. Ralph Alpher y Robert Herman, colegas de Gamow, analizaron el problema. El proceso no podría ir más allá del helio, e incluso si atravesara ese espacio, se detendría nuevamente en la masa 8. Esta objeción básica a la teoría de Gamow es una gran decepción, en vista de la promesa y el atractivo filosófico de la idea. Incluso si la reacción del Big Bang fuera posible, todavía queda un problema más serio. ¿De dónde surgió la materia inicial? El propio Gamow admite que da por sentada la existencia de la materia. La historia comienza con el espacio uniformemente lleno de un gas increíblemente caliente y denso. El concepto fundamental de Gamow sobre cómo se formaron los elementos ha sido desmentido desde entonces por muchos cosmólogos destacados. Ahora creen que los elementos se sintetizaron inicialmente mediante reacciones nucleares que aparentemente tuvieron lugar en el interior de las estrellas. La más básica y familiar de estas reacciones es la fusión de átomos de hidrógeno en helio,
el mismo proceso que el hombre ha utilizado en la bomba de hidrógeno. Cuando una estrella agota su suministro de hidrógeno, teóricamente utilizaría su helio en un tipo de reacción más pesada, que produciría un elemento aún más pesado como el carbono o el neón. El carbono y el neón se convertirían a su vez en combustible para otra ronda de reacciones de producción de elementos. Sin embargo, esta cadena de acontecimientos no puede ir más allá del hierro en la tabla periódica, por lo que los astrónomos han postulado que los elementos más pesados se formaron mediante un proceso conocido como captura de neutrones. De hecho, son necesarios 4 tipos diferentes de reacciones para completar el ciclo de síntesis nuclear dentro de las estrellas, e incluso entonces siguen existiendo deficiencias. Por ejemplo, ciertos elementos ligeros, deuterio, berilio, boro, litio, no pueden producirse en el interior de las estrellas, por lo que los cosmólogos teorizan que se formaron mediante un proceso especializado en la superficie de las estrellas. Además, la abundancia relativa de elementos observada en diversas partes del universo no siempre coincide con los resultados esperados. Otra dificultad radica en la síntesis del helio. Los cosmólogos no están de acuerdo sobre cómo se formó. Como dijo un científico, por lo tanto, la astronomía no puede todavía afirmar que ha resuelto esta cuestión, la síntesis del helio, que es tan importante para el origen nuclear del helio y la comprensión general del universo. Aún suponiendo que se resuelvan estas y otras dificultades, este enfoque sobre cómo se formaron los elementos aún tiene una debilidad fundamental. Se basa en lo que teóricamente podría ocurrir, no en un conocimiento positivo de lo que realmente ocurrió. La teoría del universo oscilante se formuló para llenar algunas de las dimensiones que faltaban en la teoría del Big Bang. A diferencia del Big Bang, postula que el universo ha existido durante un periodo de tiempo infinito y que la expansión de las galaxias hacia afuera que se observa actualmente, probablemente causada por un Big Bang, es simplemente una fase de un tipo de movimiento continuo. Según esta teoría, la materia en el universo no puede continuar expandiéndose indefinidamente, sino que eventualmente se ralentizará y colapsará bajo la atracción de la gravedad, hasta que sea lo suficientemente densa como para detonar otra explosión de Big Bang. De esta manera, el universo se expandirá y contraerá alternativamente entre cada Big Bang. Gamow lo explica nuevamente. La gran compresión que tuvo lugar en la historia temprana de nuestro universo fue el resultado de un colapso que tuvo lugar en una era aún anterior, y la expansión actual es simplemente un rebote elástico que comenzó tan pronto como se alcanzó la máxima densidad de compresión permisible. Gamow continuó diciendo, no se puede decir nada sobre la era anterior a la compresión del universo. Se afirma que la composición del universo anterior a la gran compresión fue borrada por el Bang, por lo que no sabemos cómo era este universo anterior a la compresión ni qué leyes lo gobernaban. Sin embargo, la mayoría de los astrónomos admiten que no existe ninguna fuerza conocida en el universo, incluida la gravedad, lo suficientemente fuerte como para revertir tan drásticamente el movimiento de las galaxias que se alejan. Un autor lo expresó de esta manera. La pregunta que debemos responder es ¿qué pudo haber hecho que la contracción se desacelerara, cesara y cambiara a expansión? Nos preguntamos por qué el cúmulo de estrellas en colapso debería desacelerarse, detenerse y luego volar hacia afuera nuevamente. En la actualidad no tenemos respuesta. Todavía no se ha descubierto ningún mecanismo físico que pueda revertir la contracción. La teoría del universo oscilante también tiene problemas con la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que el universo está pasando irreversiblemente de un estado de orden a otro de desorden y disipación. Pero la teoría oscilante de alguna manera permitiría al universo recargar periódicamente sus baterías durante su fase de contracción en lugar de agotarse continuamente. Este tipo de universo de movimiento perpetuo, como la legendaria máquina, simplemente no es posible. La teoría del Big Bang dominó el campo del pensamiento cosmológico hasta finales de la década de 1940, pero en ese momento algunos astrónomos destacados ya no estaban satisfechos con algunas de sus implicaciones y procedieron a desarrollar un modelo opuesto del universo conocido como la teoría del estado estacionario. Originada por los cosmólogos británicos Hermann Bondi y Thomas Gold en 1948,
y luego ampliada por Fred Hoyle, la teoría del estado estacionario sostiene que el universo nunca tuvo realmente un comienzo inicial. En cambio, el proceso de creación ha continuado continuamente a lo largo del tiempo. Detrás de la teoría del estado estacionario hay una filosofía uniformista fundamental. Un texto la expresa de esta manera: en la teoría de la creación continua no hay necesidad de recurrir a una causa original porque se supone que el proceso de creación es un proceso cotidiano. ¿Qué es lo que, se preguntan, es tan sagrado en la creación? Los defensores del estado estacionario afirman que se está creando materia nueva, hidrógeno, de forma espontánea a partir de la nada. Afirman que la cantidad nunca se podría calcular ni observar físicamente, por lo que no hay forma de demostrar científicamente si tal milagro realmente está ocurriendo. Si el modelo del estado estacionario fuera cierto, estaría en contradicción perpetua con una de las leyes fundamentales de la física. La idea de una creación continua de materia viola la ley de conservación de la materia y la energía. Esta ley, conocida como la primera ley de la termodinámica, establece que la materia y la energía pueden transformarse de diversas maneras, pero no pueden crearse ni destruirse. Los teóricos del estado estacionario responden, sin embargo, que el universo, tomado en su conjunto, constituye un sistema cerrado en el seno del cual la energía que sale del sistema en forma de materia que desaparece por el borde está exactamente contrarrestada por la energía introducida en forma de materia creada. Afirman que la energía total del universo permanece constante aunque continuamente se creen nueva materia y energía. Pero la segunda ley de la termodinámica arroja más luz sobre la cuestión de la eternidad del universo. Esta ley demuestra que el universo tiende a agotarse o progresar desde un estado de mayor orden hacia un estado de mayor desorden y aleatoriedad. Todos los procesos de la naturaleza que podemos observar van acompañados de un aumento de lo que en termodinámica se conoce como entropía. A medida que aumenta la entropía de cualquier sistema, disminuye la cantidad de energía disponible para realizar el trabajo. La segunda ley de la termodinámica nos muestra que la cantidad de energía disponible para el trabajo útil en el universo disminuye constantemente y con el tiempo se agotará por completo. La misma cantidad total de energía seguirá existiendo, pero cada vez más se transformará en un estado inutilizable. Esto se puede ilustrar fácilmente examinando cualquier convertidor de energía típico, como el motor de gasolina. La energía utilizable de la gasolina se convierte en calor, energía, movimiento, etc. Pero esta energía transformada, aunque todavía existe en varios estados, ya no está disponible en una forma utilizable. Además, se ha invertido más energía total en la producción de la gasolina, petróleo en su estado natural, que en el proceso de combustión. En resumen, se ha invertido más energía en la producción de la gasolina de la que podemos obtener de ella. Ahora, apliquemos tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica al universo total. La primera ley dice que el nivel total de energía en el universo es constante. La segunda ley dice que de la energía total cada vez hay más energía que se vuelve inutilizable. En consecuencia, existe un límite a la duración de la energía disponible en el universo. El proceso no puede continuar indefinidamente o el universo, en sentido figurado, se quedaría sin gas. Esto significa que es imposible que el universo haya existido durante un periodo infinito de tiempo, como sostiene la teoría del estado estacionario. El proceso de envejecimiento de las estrellas es otro buen ejemplo. En el transcurso de su combustión nuclear, una estrella va acumulando gradualmente residuos nucleares degenerados que posteriormente se reutilizan, pero en un tipo de proceso de fusión menos eficiente. Finalmente, cuando el material residual, mediante una serie progresiva de reacciones nucleares, alcanza un determinado peso atómico, el proceso de conversión de energía no puede continuar y la estrella muere. En el caso de las estrellas que sufren un proceso de envejecimiento más catastrófico, gran parte de su energía se disipa en una explosión de supernova culminante. La estrella residual, ya sea de neutrones o enana blanca, simplemente recurre a los últimos restos de su energía estelar para mantenerse activamente. Pero estos prolíficos productores de energía finalmente también se apagan y mueren. Lo anterior demuestra simplemente que la energía del universo se está consumiendo en un proceso irreversible y unidireccional. Según Sir James Jeans,
el famoso astrónomo británico, la energía no puede seguir descendiendo eternamente y como la pesa del reloj debe tocar fondo al final. Y por lo tanto, el universo no puede continuar eternamente. Tarde o temprano debe llegar el momento en que su último ergio de energía haya alcanzado el peldaño más bajo de la escala de disponibilidad descendente, y en ese momento la vida activa del universo debe cesar. La energía todavía está allí, pero ha perdido toda capacidad de cambio. Es tan incapaz de hacer funcionar el universo como el agua de un estanque plano es capaz de hacer girar una rueda hidráulica. Lincoln Barnett, autor de El universo, y el doctor Einstein también afirmó: todos los fenómenos de la naturaleza, visibles e invisibles, dentro del átomo y en el espacio sideral, indican que la sustancia y la energía del universo se difunden inexorablemente como vapor a través del vacío insaciable. El sol se está apagando lenta pero seguramente. Las estrellas son brasas moribundas y en todas partes del cosmos el calor se está convirtiendo en frío. La materia se está disolviendo en radiación y la energía se está disipando en el espacio vacío. Y no hay manera de evitar este destino, porque el fatídico principio conocido como la segunda ley de la termodinámica, que hoy se mantiene como el pilar principal de la física clásica, que ha quedado intacto por el avance de la ciencia, proclama que los procesos fundamentales de la naturaleza son irreversibles. La naturaleza se mueve en una sola dirección. Barnett continuó diciendo: si el universo se está agotando y los procesos de la naturaleza se desarrollan en una sola dirección, la ineludible inferencia es que todo tuvo un comienzo. De alguna manera y en algún momento se iniciaron los procesos cósmicos. Además, la mayoría de las pistas que se han descubierto en la frontera interna y externa del conocimiento científico sugieren un tiempo definido de la creación. Todos los caminos de la evidencia científica apuntan, pues, hacia un tiempo de comienzos definidos, a pesar de la teoría del estado estacionario. Con los descubrimientos de los cuásares, las radiogalaxias y otras evidencias de variaciones a gran escala dentro del universo, el peso de la opinión científica se ha desplazado decididamente en contra de la teoría del estado estacionario. Bajo la creciente presión observacional, Fred Hoyle anunció a fines de 1965 su hipótesis de desviación radical. Hoyle mantuvo la idea de la creación continua, pero permitió desviaciones de una situación de estado estacionario en áreas locales del universo. Y dado que, dice, no podemos ver más allá de nuestra burbuja local, es difícil probar o refutar la teoría desde un punto de vista observacional. Las especulaciones recientes sobre la extraña sustancia llamada antimateria han dado lugar a otra teoría cosmológica. El concepto de antimateria fue creado por el físico sueco Oskar Klein y posteriormente ampliado por Hannes Halfgen, astrofísico también de Suecia. En esencia, la antimateria consiste en partículas atómicas que tienen una composición exactamente opuesta a la de los electrones y protones que conocemos. La materia normal, tal como la conocemos, consiste en protones con carga positiva y electrones con carga negativa. La antimateria, por otro lado, contiene protones con carga negativa, antiprotones, y electrones con carga positiva, positrones. Las partículas de materia y antimateria no pueden coexistir porque se aniquilarían mutuamente si colisionaran. Según los teóricos de la antimateria, el universo comenzó con una delgada nube de lo que se conoce como ambiplasma, que consistía tanto en materia como de antimateria. A medida que la nube se contraía debido a las fuerzas gravitacionales, las partículas de materia y antimateria comenzaron a mezclarse y comenzó el proceso de aniquilación. Esto dio lugar a la generación de un intenso calor y energía nuclear que tendía a contrarrestar el efecto de contracción de las fuerzas gravitacionales. A medida que el proceso de aniquilación aumentaba, obligó al ambiplasma a expandirse y, en última instancia, dio lugar a la formación de tres regiones separadas del universo: un área de materia regular, una de antimateria y una zona intermedia. La separación de la materia y la antimateria es crucial para el éxito de un proceso de formación de este tipo. Las galaxias, las estrellas, etc., no podrían formarse si los dos tipos de materia permanecieran muy próximos, porque se produciría una aniquilación mutua. Como afirmó Hannes Halfven,
uno de los principales defensores de la teoría de la antimateria. Un obstáculo es que la separación de materia y antimateria a gran escala exige el transporte de partículas de coinomateria, materia normal, a enormes distancias de las partículas de antimateria. Teniendo en cuenta el tiempo y las fuerzas disponibles, es poco probable que los mecanismos de transporte puedan hacer frente a una tarea de ese calibre. Alfvén continuó diciendo que la separación podría ocurrir con un comienzo modesto y continuar a partir de allí. Sin embargo, concluyó esta sección en particular diciendo: todos estos procesos aún deben analizarse en profundidad. Hasta entonces, nuestra discusión no puede ser más que vagamente especulativa. Al igual que con las otras teorías, nos preguntamos de dónde vino la materia original, ambiplasma en este caso. Alfvén también comentó esta cuestión. No nos aventuramos a decir cómo se originó la nube de ambiplasma, con la que comienza la teoría de Klein. Simplemente asumimos la existencia de la nube y demostramos que por gravedad comenzaría a contraerse muy lentamente. También podríamos añadir que está asumiendo la existencia de fuerzas gravitacionales que se contraen. Hay una razón fundamental por la que la teoría científica no puede explicar adecuadamente la existencia del universo. Implica una dimensión faltante que está notablemente ausente de la especulación científica. Se presenta y explica en el texto principal. Cuando todo el polvo o antimateria, ambiplasma y superhuevos se disipe, nos quedaremos sin respuesta científica a nuestra pregunta original. ¿De dónde viene todo esto? Diodoro de Sicilia, escribiendo sobre el tiempo de Cristo, nos dice: en cuanto al origen de la humanidad, entre las mejores autoridades en materia de naturaleza e historia han surgido dos opiniones. Un grupo que sostiene que el universo no se originó ni se desintegrará. Ha declarado que la raza humana también ha existido desde la eternidad, sin que haya existido nunca un tiempo en que los hombres hayan sido engendrados por primera vez. El otro grupo, sin embargo, sostiene que el universo se originó y se desintegrará. Ha declarado que, como él, los hombres tuvieron su primer origen en un tiempo definido. Cuando en el principio el universo se estaba formando, tanto el cielo como la tierra eran indistinguibles en apariencia, ya que sus elementos estaban entremezclados. Luego, cuando sus cuerpos se separaron uno de otro, el universo tomó en todas sus partes la forma ordenada en la que ahora se ve. Diodoro Sículo, libro 1, sección 6. Platón escribió: el fuego, el agua, la tierra y el aire, dicen los filósofos y científicos del mundo antiguo, todos existen por naturaleza y casualidad, y por medio de estos, que son completamente inanimados, los cuerpos que vienen después, es decir, los de la tierra, el sol, la luna y las estrellas, han sido traídos a la existencia de esta manera, y por estos medios han traído a la existencia todo el cielo y todo lo que hay en el cielo, y también todos los animales y las plantas. Después de eso, todas las estaciones habían surgido de estos elementos, y todo esto, como afirman, no debido a la razón ni a ningún dios o arte, sino debido, como hemos dicho, a la naturaleza y al azar. Diálogos, Leyes 10, sección 889. En las últimas décadas, tanto el público en general como los científicos han sido testigos de numerosos cambios en la edad estimada del universo. A principios del siglo XX, los astrónomos pensaban que el universo tenía millones de años. Desde entonces, las estimaciones han aumentado hasta los miles de millones de años. Pero, ¿cuánto saben exactamente los científicos? Para averiguarlo, examinemos brevemente los antecedentes de algunas de las cifras que están de moda actualmente. Antes de la década de 1920 se sabía poco sobre la estructura y el tamaño del universo en su conjunto. Hasta entonces, los telescopios ópticos habían sido demasiado débiles para permitir a los astrónomos determinar si algunas de las formaciones celestes distantes eran estrellas individuales, nebulosas o galaxias. La primera pista importante para desentrañar algunos de estos enigmas cósmicos llegó en 1912, cuando una asistente del observatorio de Harvard, Henrietta Leavitt, descubrió que las estrellas variables, conocidas como cefeidas, fluctuaban según su brillo. Otros astrónomos como Egnard, Herprung y Harlow Shapley
se dieron cuenta rápidamente de las implicaciones del descubrimiento de Leavitt. En efecto, significaba que las variables cefáidas podían utilizarse como una especie de criterio cósmico para medir las distancias de varias formaciones celestes. Utilizando el descubrimiento de las cefáidas, Shapley pudo establecer la forma y las dimensiones de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una vez cartografiada la Vía Láctea, los astrónomos centraron su atención en las numerosas formaciones estelares que parecían estar fuera de sus confines. La opinión cosmológica estaba profundamente dividida sobre esta cuestión. Muchos astrónomos pensaban que las distantes nebulosas y novas en cuestión no eran tan distantes después de todo, sino que se encontraban dentro de los límites de la Vía Láctea. La controversia que siguió terminó repentina y dramáticamente en 1925, cuando Edwin Hubble, del Observatorio del Monte Wilson, examinó los cielos por primera vez con el recién construido telescopio de 100 pulgadas, el más grande que existía en aquel momento. Hubble descubrió que las lejanas formaciones celestes eran en realidad universos islas, ubicados en las profundidades de las vastas extensiones del espacio sideral, mucho más allá de los confines de nuestra propia galaxia. Hubble procedió a analizar la luz emitida por estas galaxias distantes y descubrió que prácticamente todas ellas se alejaban de nosotros a velocidades colosales. El desplazamiento hacia el rojo, observado en su espectro de luz, indicaba que muchas se alejaban rápidamente a decenas de miles de kilómetros por segundo. Esto significaba que el universo aparentemente se estaba expandiendo como un globo de goma gigante. Hubble calculó entonces cuánto tiempo habría durado esta expansión y llegó a una estimación de la edad del universo de 1.800 millones de años. Pero en poco tiempo incluso esta cifra resultó ser demasiado baja. Los geólogos, utilizando minerales radiactivos, dedujeron de forma independiente una edad de la Tierra de unos 4.700 millones de años. Pero, ¿cómo podría la Tierra ser más antigua que el universo? Una investigación posterior en la década de 1950 reveló un error en una de las suposiciones de Hubble que, al ser corregida, elevó su estimación hasta la cifra actualmente aceptada de unos 10.000 millones de años. Esta cifra ha sido generalmente aceptada por científicos y astrónomos desde entonces. Otro método que los cosmólogos han utilizado para medir la edad del universo fue el resultado del descubrimiento de la radiación de fondo de microondas por dos ingenieros del Bell Telephone Lab en 1965. Los cosmólogos teorizan que esta radiación era el residuo de la bola de fuego del Big Bang que supuestamente ocurrió hace millones de años. Al comparar el nivel de energía de esta radiación con el nivel de energía supuesto en la bola de fuego, pudieron calcular cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió esta explosión hipotética. Su solución coincidía básicamente con la de otros cosmólogos, que habían estimado la edad del universo utilizando el principio del desplazamiento hacia el rojo de Hubble. Pero estos datos de observación sobre la edad del universo están lejos de ser concluyentes. En primer lugar, los científicos aún tienen que confirmar si los patrones de longitud de onda de la radiación de fondo se ajustan a las expectativas teóricas. En segundo lugar, las mediciones de fondo de microondas realizadas fuera de la atmósfera terrestre en 1968 fueron aproximadamente 30 veces más altas que las medidas inicialmente. Y más importante aún es el hecho de que este método de estimación de la edad cósmica se basa en dos supuestos gigantescos. 1. Que hubo un Big Bang. Y 2. Incluso dado el Big Bang, que su temperatura inicial o nivel de energía se conoce correctamente. Otros métodos de observación utilizados por los astrónomos plantean más preguntas sobre la edad cósmica. Uno de ellos se basa en la observación de grupos de estrellas conocidos como cúmulos globulares. Los cúmulos más grandes y densamente poblados dan evidencia de haber existido durante 25.000 millones de años, mientras que, por otro lado, muchos cúmulos más pequeños parecen ser mucho más jóvenes. La teoría predice que las estrellas de estos cúmulos más pequeños y menos densamente poblados deberían haberse alejado hace mucho tiempo de sus anclajes estelares, lo que finalmente resultó en la desintegración del cúmulo. Dado que es obvio que el universo todavía posee muchas de estas unidades estelares, esto sugeriría una edad más joven. Los astrónomos han encontrado indicios adicionales de juventud en lo que se cree que son estrellas recientemente formadas.
Las variables T Tauri, las T Tauri pueden ser tan jóvenes que ni siquiera han entrado en la existencia activa normal como estrella. Esto haría que algunas de ellas tengan tan solo unos pocos miles de años. Y existe otro indicio más de un universo posiblemente joven en las muchas estrellas calientes y de combustión rápida visibles en el cielo nocturno. Estos superazules, como se los llama a veces, están consumiendo su combustible de hidrógeno como derrochadores nucleares. Si se hubieran formado hace miles de millones de años, habrían agotado sus reservas hace mucho tiempo. En un intento de conciliar algunas de estas enormes diferencias de edad, los cosmólogos sugieren que el universo podría haber experimentado un ciclo de regeneración progresiva en el que se formaron, y posiblemente todavía se formen nuevas estrellas. Esto aparentemente explicaría la amplia diversidad de edades aparentes que actualmente se evidencian entre los diversos miembros de la población estelar. Pero si bien esta es una forma conveniente de deshacerse de los problemas en teoría, hasta ahora ha habido una decepcionante falta de evidencia observacional de tal proceso. Debería ser bastante obvio que estimar científicamente la edad del universo es actualmente una cuestión bastante especulativa. Nadie sabe realmente todavía cuántos años tiene el universo, y lo que es bastante interesante es que estas estimaciones de edad, ya sean jóvenes o viejas, de ninguna manera entran en conflicto con el relato bíblico de la creación. La edad de 6.000 años de la Tierra, que a menudo se asocia erróneamente con Génesis 1, se ha calculado a partir de una interpretación errónea del relato bíblico. Cuando se entiende correctamente, la Biblia deja un amplio margen de libertad tanto para la edad de la Tierra como para la del universo. Al contemplar la negrura estrellada de la noche, los hombres se han preguntado durante mucho tiempo si la humanidad está sola en el universo. Los astrónomos creen que es probable que existan muchos otros planetas como la Tierra en la lejanía del espacio que giran alrededor de estrellas similares a nuestro Sol. Con tantos miles de millones de estrellas en los cielos, parece lógico que también puede existir vida más allá de la Tierra. Tal vez algunas de estas formas de vida sean incluso superiores a las nuestras. Pero, ¿son las posibilidades de vida en el espacio exterior tan abundantes como mucha gente supone? ¿O hemos pasado por alto algunos hechos pertinentes? Como bien saben los biólogos, toda vida en la Tierra deriva en última instancia sus fuerzas vitales de la energía que en su día se originó en el Sol. Por lo tanto, un requisito fundamental para cualquier sistema que pueda sustentar la vida es el tipo adecuado de estrella o Sol. No cualquier estrella común y corriente puede ser considerada candidata adecuada. Los astrónomos han observado que las estrellas muestran una notable variedad de tamaños y tipos. De hecho, han creado una escala de tipos que las clasifica desde las enormes estrellas azules, calientes y de combustión rápida, hasta las enanas rojas más pequeñas, apenas del tamaño de nuestra Tierra. Nuestro Sol se encuentra casi exactamente en el medio de la escala, una estrella amarilla de tipo G. Cuando se empieza a considerar una estrella como un posible sustentador de la vida, uno reconoce inmediatamente que solo las estrellas de tamaño medio como nuestro Sol son capaces de emitir el tipo óptimo de radiación. Las estrellas que se encuentran en el extremo azul caliente de la escala se descalifican a sí mismas porque emiten una proporción letal de radiación ultravioleta y de mayor energía. En contraste, las estrellas cercanas al extremo rojo frío de la escala emiten muy poca radiación visible para ser adecuadas. Esto deja, como demostró una investigación, solo un 13% de todas las estrellas en una categoría óptima. De este 13% tendríamos que eliminar otras 3/4 partes que pertenecen a grupos de estrellas múltiples. Un planeta que orbita alrededor de un grupo de estrellas doble o múltiple probablemente tendría una órbita demasiado excéntrica e irregular para mantener un rango de temperatura adecuado para sustentar razonablemente la vida. Además, debido a que los sistemas de estrellas múltiples normalmente consisten en diferentes tipos de estrellas, blancas y rojas, amarillas y rojas, etc., cualquier planeta desventurado sería bombardeado con una amplia variedad de radiación demasiado irregular para el sustento de las formas de vida tal como las conocemos. Si eliminamos los grupos de estrellas múltiples de la consideración, nos quedamos solo con un 3% de la población estelar como posible sustento de la vida. Pero no solo necesitamos una estrella adecuada, también hace falta un planeta del tamaño adecuado a la distancia adecuada de ese Sol.
Los planetas más pequeños no superan la prueba debido a su incapacidad para retener una atmósfera. Los planetas más grandes y masivos caen en la otra zanja porque tienden a retener los gases más pesados y letales, como el metano y el amoníaco. Además de todo esto, también necesitamos lo siguiente. El planeta debe recibir una cantidad uniforme de radiación de su Sol. Eso significa una órbita casi circular. Para evitar que la temperatura de la superficie varíe demasiado fuera del rango de soporte de la vida, el planeta debe tener un periodo de rotación de aproximadamente cada 100 horas como máximo. También se requiere una distancia óptima entre el planeta y el Sol y la inclinación correcta del eje planetario para garantizar una distribución uniforme de las temperaturas. Una inclinación extrema del eje o una velocidad de rotación inadecuada daría como resultado un calentamiento intolerable en algunas áreas y un frío intenso en otras. Si bien es difícil calcular las probabilidades de todos estos factores en conjunto, es interesante darse cuenta de que las posibilidades reales de que exista vida en el espacio exterior podrían ser mucho menores de lo que se suele sugerir. Esto resulta aún más claro a partir de la siguiente evidencia. Resulta que nuestra Tierra, el único planeta conocido en el universo que alberga vida, desafía las probabilidades en una serie de otras áreas que a veces se pasan por alto al calcular las posibilidades de que exista vida. Una de nuestras mayores posibilidades remotas es el agua. Por ejemplo, en el universo en su conjunto, el agua líquida de cualquier tipo, dulce o salada, es una rareza exótica, pues, contrariamente a la creencia común, el estado líquido es excepcional en la naturaleza. La mayor parte de la materia en el universo parece consistir en gases en llamas, como en las estrellas, o sólidos congelados que flotan en el abismo del espacio. Solo dentro de una franja delgada del inmenso espectro de temperatura del universo, que abarca millones de grados, el agua puede manifestarse como un líquido. El agua, y en abundancia, es la sangre vital de nuestra existencia aquí en la Tierra. Y nuestra Tierra está profusamente y posiblemente de manera única bañada por ella. No solo es única la existencia de H2O en la Tierra, sino el hecho de que exista en estado líquido. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que exista una coincidencia entre la vida, tal como la conocemos, y el estado líquido en el mismo rango de temperaturas? La respuesta es que no se puede. Como afirmó Lincoln Barnett, el autor del artículo El milagro del mar, seguramente no es casualidad que la vida tal como la conocemos exista solo dentro de esta misma y tenue banda de temperaturas. Pero eso no es todo. Nuestra atmósfera terrestre es muy diferente de lo que uno esperaría normalmente en el universo. El hecho significativo es que los gases raros, argón, xenón, etc., están presentes aquí solo en pequeñas cantidades, mucho menores que las conocidas en otras partes del universo. Al mismo tiempo, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua están presentes en mucha mayor abundancia que en otras partes. Estos análisis de meteoritos muestran que los gases raros están presentes aquí solo en unas pocas millonésimas a una milmillonésima parte de su abundancia cósmica. Esto explicaría algo así como un factor de probabilidad de 1.000.000 a 1, ya que así de raros son esos gases en comparación con la prueba del universo. La misma singularidad es válida para nuestros elementos sólidos. El 99% de toda la materia en el universo está compuesta por los dos elementos más ligeros, hidrógeno y helio. Todos los demás elementos juntos representan solo el 1% del total. Sin embargo, el hidrógeno constituye solo alrededor del 0,9% de la composición de la Tierra, mientras que el helio aparece solo en cantidades minúsculas dentro de la corteza terrestre. Por otra parte, el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro, que constituyen menos del 1% del universo, representan más del 85% de la composición de la Tierra. Estas proporciones son totalmente atípicas y totalmente excepcionales en nuestro planeta. La lista de factores tan inusuales en realidad no tiene fin, e incluso si supusiéramos que se lograra un ambiente planetario adecuado, esto no garantiza automáticamente que se encontrarían organismos viviendo en ese ambiente. Las probabilidades de que eso ocurra son infinitesimalmente menores todavía. Aunque algunos dirían que tales estimaciones son demasiado simplificadas y científicamente carentes de sentido,
Recuerden que es sobre la misma base que los científicos le dicen al público con confianza que la vida en el espacio es científicamente probable. Así que al menos estos factores sirven para ilustrar el punto de que se requieren condiciones muy precisas y exigentes antes de que incluso el organismo vivo más simple pueda sobrevivir. Y sabiendo lo que sabemos sobre nuestro planeta, con sus condiciones óptimas para sustentar la vida, su tamaño ideal, inclinación y velocidad de rotación, su composición única de elementos con su superabundancia de agua, todo ello alimentado y energizado por una estrella estable de rango medio que emite su energía predominantemente en el rango visual, se sigue entonces que la vida en la Tierra se formó por un accidente cósmico. No, sin un montón de ilusiones. Si el hombre es sensible al realismo del universo que lo rodea, no puede ignorar el hecho de que los seres humanos no pudieron ser el resultado de una casualidad engendrada a partir de materia sin mente, sino la creación única de una inteligencia mayor que la suya. La única respuesta lógica que realmente satisface todas las demandas de lo que el hombre encuentra es que el hombre fue diseñado, su entorno fue planeado y por lo tanto existe una razón definida para la existencia del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué existe el hombre? ¿De qué se trata este vasto universo? Las respuestas están claramente reveladas por aquel que creó al hombre. Se revelan en el libro de instrucciones que acompaña al producto. ¿Está dispuesto a echarle un vistazo? Aquí hay un libro que plantea las grandes preguntas. ¿Qué es el hombre de todos modos? ¿Cuál es su propósito y su objetivo final? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde vino? Este libro, la Biblia, pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Hebreos 2:6. El Dios que habla en este libro no deja al hombre sin una respuesta. Él revela, he hecho al hombre un poco menor que los ángeles, pero le he dado una medida de gloria y de honra. Le he hecho tener dominio sobre las obras que he hecho. Versículo 7. Este pasaje de la Escritura continúa. Todas las cosas las sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó al hombre, todas, nada dejó que no sea sujeto a él. Versículo 8. Por lo tanto, es correcto que el hombre mire hacia la inmensidad de la creación con su alcance infinito y contemple el dominio sobre ella. Dios lo quiere así. Pero debería estar claro en virtud de las limitaciones de su constitución física y la inmensidad y las distancias insondables del espacio, que simplemente no está equipado en su forma actual para tener dominio sobre todo lo que ve allá afuera. Nuevamente, Dios no deja al hombre sin una respuesta. Continúa en el versículo 8. Pero ahora no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Sí, las capacidades y condiciones actuales del hombre no son adecuadas para una tarea tan grande. El hombre ha hecho un trabajo demasiado miserable en su propio planeta como para que se le permita, ahora, esparcir sus problemas no resueltos, sus lujurias y sus vicios por todo el universo. Paralelamente a sus esfuerzos prematuros por extenderse por el universo, la degeneración y los problemas en la Tierra han proliferado. Ahora es posible por varios medios diferentes aniquilar toda vida humana de la faz del planeta Tierra. Dios no va a permitir que esa clase de liderazgo y gobierno se filtren en su creación. Pronto Dios debe intervenir en los asuntos mundiales e imponer la paz y el orden aquí en la Tierra. Entonces los hombres aprenderán la clase de vida que Dios quiere que se extienda por toda su creación. La humanidad experimentará un cambio una vez que se aprendan estas lecciones. Dios impartirá a los hombres la filiación en la familia de Dios. 1 de Juan 3, 1, 2. Los hombres transformados estarán entonces preparados para el propósito para el cual Dios los creó originalmente, tener dominio sobre las obras de su mano, la de Dios. Si desea comprender más acerca del magnífico plan del gran Dios cuyo propósito se está llevando a cabo en esta buena tierra, escriba para obtener su copia gratuita de nuestro folleto titulado ¿Por qué nació usted?